El proyecto de la Cámara 1003. ¿Cuánto vale tu vida? En el pasado hemos hablado del famoso diezmo agrandado, que es lo que representa el pago del IVU desde el año 2006, que comenzó en un 7%, subió al 11.5% y a saber en cuánto parará. Eso es el equivalente a un diezmo que estamos pagando al Dios de la muerte será, porque no es a ningún Dios bondadoso, no es para nuestro bienestar, no es para el bienestar común. Y hoy tenemos que hablar entonces de este proyecto de la Cámara 1003 y vamos a ver cómo lo resumo en un par de minutos para que nos movilicemos y podamos detener este proyecto. Si consideráramos este pequeño globo anaranjado como una representación de nuestras vidas, de nuestro bienestar común, de nuestros derechos humanos, y lo comparamos con este otro globo negro, mucho más grande, que representa la deuda pública y el interés insano e inexplicable del gobierno de pagarla a pesar de la vida del pueblo de Puerto Rico, tenemos un par de cosas que aclarar. Nuestras vidas, para vivir, ¿qué necesitamos? Para que haya dignidad, para que haya futuro, necesitamos escuelas, necesitamos sistemas de retiro para que cuando llegamos a la vejez tengamos recursos para sostenernos, y no me refiero solamente a las empleadas y empleados públicos. Necesitamos empleos, no meramente porque hay que generar un ingreso, los empleos, el tú trabajar en cosas que te gustan, te dignifican. Necesitamos seguridad, y no solamente cuando hablamos de la violencia de género, hablamos de otros tipos de violencia y del derecho a vivir en espacios seguros donde podamos disfrutar a plenitud. Necesitamos energía eléctrica, porque no es un asunto meramente de comodidad, ya se considera un derecho humano. Necesitamos alimentos. En Puerto Rico hubo una crisis de seguridad alimentaria cuando el huracán María, la hubo cuando los terremotos, la hubo cuando el coronavirus, y el gobierno todavía no tiene respuestas para futuros eventos. Necesitamos agua por asuntos de higiene, por asuntos de vida. El agua es vital en cualquier sociedad. Necesitamos infraestructura, que aquí yo lo resumo en carretera, pero es mucho más que carretera. Necesitamos hablar de salud. La salud es importantísima, es un derecho humano también muy menospreciado en nuestro país. Necesitamos techos, porque desde nuestras casas construimos familia, nos garantizamos seguridad, nos desarrollamos, pero también generamos vida comunitaria. Todo eso y mucho más, que son lo que son los derechos humanos que necesitamos para nuestra seguridad, para nuestro bienestar, para que el país se desarrolle, está en este momento en riesgo frente al gran balón de la deuda inconstitucional, ilegal, no auditada, que desde el año 2006 no solamente nos ha costado el IVU, nos ha costado recortes en servicios, deterioro de la infraestructura, falta de acceso a muchísimas otras cosas que necesitamos para garantizar esos derechos humanos. Y bueno, si este plan de ajuste que se propone con el proyecto 1003 fuera aprobado, estamos hablando que en vez de pagar algo razonable por la deuda, yo insisto que no se debería pagar, pero bueno, si vamos a pagar algo, paguemos algo razonable, no pongamos en riesgo los derechos humanos. Estamos diciendo que en el año 2017, antes de los huracanes, el pago a la deuda pública equivalía al 20% del presupuesto de nuestro gobierno. No pudimos con eso, estábamos en quiebra. Eran 804 millones de dólares al año que se abonaban a la deuda. Esos son 804 millones de dólares que salen de tu bolsillo, de mi bolsillo, y que se les restan a los servicios que necesitamos como país. Pues ahora en el 2021, luego de huracanes, luego de terremotos, luego del COVID, sin terminar de salir del COVID, la economía en recesión, pues nuestra legislatura propone que paguemos el 27% de nuestro presupuesto gubernamental, o el equivalente a cerca de 1.155 millones de dólares. Saquen cuenta todo lo que se podría pagar con eso. Los expertos economistas nos dicen que si no pudimos en el 2017, no vamos a poder ahora, no vamos a poder en unos años, y lo que va a pasar es que el gobierno se va a encontrar en un estado de indefensión, porque lo que están pretendiendo acordar y aprobar ahora, después no lo podemos modificar. Cuando no puedan pagar, ¿de dónde ustedes creen que va a salir el dinero?
aumentos a las contribuciones, aumentos al IBU, aumentos en los arbitrios, aumentos al CRIM, y a fin de cuentas las consecuencias van a ser negocios cerrados, pérdidas de derechos, bueno, realmente la muerte de lo que conocemos como el Puerto Rico de hoy en día y la muerte de muchos de nuestros sueños. Resultado con este tipo de cosas, bueno, que esto que somos nosotras y nosotros, que son nuestros derechos humanos, que es algo que necesitamos como país trabajar, perseguir, que necesitamos tener para soñar, para aspirar a un mejor país, desaparece. Y desaparece, miren, con esa tijerita que la legislatura está utilizando y que es el proyecto de la Cámara 1003, y desaparece de tal manera que esto se va a desinflar. Y que lo poco que conocemos hoy en día, lo poco bueno que nos queda hoy en día en Puerto Rico, lo poco que de alguna manera nos inspira a quedarnos aquí para luchar, va a desaparecer. Y va a desaparecer a la vista de todas y todos nosotros que estamos viendo lo que pasa en el Senado, lo que pasó en la Cámara, y no nos hemos movilizado lo suficiente. ¿Saben qué? Las legisladoras y legisladores trabajan para nosotras y nosotros, no trabajan para los acreedores. Eso hay que recordárselo. Y tenemos que recordarle también que cada uno de los votos por el proyecto de la Cámara 1003 es un voto que te roba la vida a ti, a mí, a tus niñas, a tus niños, a tus viejas, a tus viejos, al país, a tu comunidad. Y eso es importante. Mi invitación entonces es a que si hasta ahora no se habían preocupado por averiguar qué es eso de la deuda, no se habían preocupado por averiguar de qué hablamos cuando hablamos del proyecto de la Cámara 1003, oiga, hagan su asignación. Es importante buscar información porque es que nada de lo que hagamos aparte de esto nos va a salvar el futuro. El futuro hay que salvarlo deteniendo el proyecto de la Cámara 1003 y haciendo muchísimas otras cosas que hacer. Hay que seguir luchando contra la violencia de género, contra el maltrato infantil, el maltrato a las personas viejas, por el ambiente, por las escuelas, por la salud, sí. Pero es que eso no lo vamos a poder hacer si tenemos encima una deuda impagable y que para pagarla lo que vamos a tener que hacer es pagar contribuciones, no para un mejor país, sino para pagarla a los acreedores. Llamen a sus senadoras y senadores, no le dejen pasar esta. Eso es bien importante. Al pie del video le voy a dejar información sobre cómo escribir, a dónde llamar y qué hacer de cara al proyecto de la Cámara 1003. Por nuestros derechos humanos, por el futuro de nuestro país, vamos a decirle no al proyecto de la Cámara 1003. Hasta luego.